El invierno de 1957, en el norte de Oregón, fue uno de los más duros registrados en la década. La nieve caía como una cortina interminable, cubriendo los caminos rurales, los campos y los techos de las casas de madera. En una pequeña comunidad cercana al Monte Hood, las familias se preparaban para la llegada de la Navidad. Nadie imaginaba que aquel diciembre se convertiría en una fecha grabada en la historia local por un suceso que, hasta hoy, sigue sin explicación. El protagonista de esta historia se llamaba Bobby Miller, un niño de 10 años, inquieto, curioso y con una energía inagotable. Vivía con sus padres, Evelyn y Thomas Miller, en una modesta casa de campo rodeada de bosques de pinos. Bobby era conocido por todos en el vecindario. Solía ayudar a los vecinos con pequeñas tareas y pasaba las tardes jugando con su perro, un pastor alemán llamado Scout. El 17 de diciembre, un martes frío y silencioso, Bobby se levantó temprano. Había nevado toda la noche y el paisaje era una extensión blanca perfecta. Mientras su madre preparaba el desayuno, el niño insistió en salir con Scout a jugar cerca del arroyo que cruzaba detrás de la casa. Evelyn dudó, pero finalmente cedió con una advertencia. No te alejes del camino, Bobby. La nieve cubre todo y puedes perderte fácilmente. Bobby prometió regresar antes de la hora del almuerzo. Llevaba un gorro de lana azul, una chaqueta gruesa marrón y botas forradas. El perro corría delante de él, dejando huellas pequeñas sobre la nieve recién caída. Fue la última vez que su madre lo vio con vida. Al mediodía, Evelyn notó que el fuego de la estufa se había apagado. Miró por la ventana y vio que el cielo se había oscurecido de manera repentina. Una tormenta se acercaba desde las montañas. Llamó a su hijo varias veces desde el porche, pero el viento helado devoraba su voz. Scout no ladraba. La inquietud se transformó en miedo. Thomas Miller regresó a casa poco después, tras un turno en el aserradero local. Al escuchar lo ocurrido, tomó una linterna, una cuerda, y salió en busca del niño. Durante horas recorrió el bosque, gritando su nombre, siguiendo huellas que pronto desaparecieron bajo la nueva capa de nieve. Solo encontró ramas rotas y el eco de su propia respiración. Al caer la noche, los vecinos organizaron una búsqueda. Hombres con linternas, faroles y perros rastreadores se adentraron en el bosque. La temperatura bajó a menos de 10 grados bajo cero. A medianoche, un silencio sepulcral dominaba todo. Uno de los voluntarios, Frank Doyle, dijo más tarde en una entrevista: «Podías escuchar el crujido de la nieve bajo tus botas, y a veces, algo más, un susurro entre los árboles, como si el bosque respirara». A la mañana siguiente, llegaron refuerzos de la policía del condado. Las búsquedas se extendieron por varios kilómetros. Los perros encontraron el rastro del niño cerca del arroyo, pero se detuvo abruptamente en un punto donde el terreno formaba una ligera pendiente. No había señales de caída ni sangre, solo las huellas de Bobby y las de su perro, que desaparecían al mismo tiempo. Durante el segundo día de búsqueda, los hombres descubrieron algo que les heló la sangre. A unos 200 metros del arroyo, sobre una roca cubierta de hielo, encontraron el collar de Scout, el perro del niño. No había señales del animal ni de Bobby. El collar estaba limpio, sin rasgaduras, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. El sheriff local, Arthur Kane, ordenó ampliar la zona de rastreo. Revisaron cabañas abandonadas, grietas en el terreno y viejos pozos mineros. Nada. El bosque parecía haberse tragado al niño y a su perro sin dejar un solo rastro. Esa noche, los Miller recibieron a un sacerdote del pueblo, que se ofreció a rezar con ellos. Evelyn apenas podía hablar. Tenía las manos entumecidas por el frío y los ojos enrojecidos por el llanto. En su diario, escribió una frase que décadas después sería citada en un documental sobre el caso: «No temo a la oscuridad, temo al silencio que vino después». Bosé envió. El tercer día de búsqueda amaneció con un cielo de un gris pálido.
Las colinas estaban cubiertas de hielo, y el bosque emitía un silencio tan profundo que los rescatistas comenzaron a moverse en grupos más pequeños para cubrir más terreno. A esa altura, más de 50 voluntarios se habían unido al operativo, incluyendo cazadores, leñadores y excursionistas experimentados. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que aquel caso los perseguiría por el resto de sus vidas. Uno de los equipos se dirigió hacia una vieja línea de ferrocarril abandonada, a unos 5 kilómetros del hogar de los Miller. Allí, entre montones de madera y maquinaria oxidada, encontraron algo inquietante: una pequeña huella de bota infantil, fresca y perfectamente marcada sobre la nieve. Era del tamaño de la de un niño de 10 años, pero había un detalle desconcertante: no había huellas alrededor, ni de entrada ni de salida, como si el pie hubiese descendido del cielo y desaparecido. Cuando el sheriff Kane llegó al lugar, ordenó fotografiar el hallazgo y recoger muestras del terreno. Sin embargo, al revisar las imágenes más tarde, los técnicos notaron que la huella no aparecía en las fotografías, solo el espacio vacío. Algunos pensaron en un error de exposición, otros en algo que no se podía explicar con palabras. Esa noche, un grupo de voluntarios acampó cerca del río Clackamas, convencidos de que el niño podría haber seguido la corriente buscando regresar a casa. Encendieron una fogata y pasaron la noche turnándose para vigilar. A medianoche, uno de ellos, Robert Hall, reportó haber escuchado un ladrido en la distancia, corto y agudo, seguido de un sonido que describió como una risa infantil arrastrada por el viento. Los hombres corrieron hacia el origen del ruido, pero no encontraron nada. Solo el bosque, inmóvil, y una sensación de que algo o alguien los observaba desde la espesura. Al volver al campamento, encontraron que la fogata se había apagado por completo, aunque nadie recordaba haberla descuidado. A la mañana siguiente, el sheriff reunió a los grupos y decidió peinar el bosque desde el aire. 2 helicópteros del estado sobrevolaron la zona durante más de 3 horas. Desde arriba, los pilotos reportaron algo extraño: una serie de claros circulares en medio del bosque, perfectamente formados, sin vegetación ni huellas de pisadas humanas. Uno de los círculos parecía tener el tamaño exacto de una cancha de baloncesto, con la nieve derretida solo en ese perímetro. Cuando los investigadores llegaron al sitio, descubrieron que el suelo estaba tibio al tacto, como si una fuente de calor lo hubiera afectado recientemente. No había rastros de fuego ni evidencia química. El fenómeno quedó registrado en los informes oficiales, aunque jamás se ofreció una explicación satisfactoria. Esa misma tarde, un periodista local, Alan McCarthy, entrevistó al sheriff para el periódico The Oregonian. Durante la charla, McCarthy notó que el hombre evitaba mirar hacia el bosque, como si temiera algo. «He visto accidentes, incendios y muertes en mis años de servicio», dijo Kane. «Pero esto no pertenece a este mundo». A los pocos días, la búsqueda fue suspendida oficialmente debido a las condiciones climáticas extremas. Los Miller se negaron a abandonar el área. Continuaron buscando por su cuenta durante semanas, hasta que las fuerzas del invierno hicieron imposible permanecer en la montaña. El perro Scout nunca regresó, y ningún cuerpo fue encontrado. Sin embargo, la historia no terminó ahí. 2 meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse, un grupo de leñadores que trabajaba en las cercanías descubrió algo peculiar entre los troncos caídos: un juguete de hojalata oxidado. Un pequeño coche azul con el nombre Bobby grabado debajo. La pintura estaba descascarada, pero el metal lucía limpio, sin señales de haber estado expuesto al clima por largo tiempo. Los investigadores lo enviaron a un laboratorio en Salem para su análisis. El informe técnico concluyó que el juguete no mostraba señales de corrosión recientes y que la temperatura del metal era anormalmente alta en el momento de ser encontrado. El caso volvió a reabrirse brevemente, pero una vez más no surgieron respuestas.
Evelyn Miller fue entrevistada en 1971, 14 años después de la desaparición. Vivía sola en la misma casa, acompañada únicamente por fotografías enmarcadas de su hijo. Cuando el reportero le preguntó si creía que Bobby seguía con vida, ella respondió con una serenidad que desarmó a todos. No sé si está vivo, pero lo siento aquí. Cada invierno, cuando la nieve cubre el bosque, oigo a Scout ladrar, y cuando el viento sopla del norte, me parece escuchar pasos pequeños en el porche. A partir de entonces, el caso de Bobby Miller se convirtió en una de las desapariciones más misteriosas de Oregón, citado en programas de radio y documentales de misterio. Cada año, el 17 de diciembre, los vecinos del pueblo dejan una linterna encendida en sus ventanas para guiar al niño y a su perro de regreso a casa. Con el paso de los años, el caso de Bobby Miller dejó de ser solo una tragedia familiar para transformarse en una leyenda local. En los pueblos cercanos al Monte Hood, los ancianos contaban su historia junto a la chimenea, advirtiendo a los niños que no se adentraran solos en el bosque, porque el bosque recuerda. La desaparición se convirtió en parte del folclore de Oregón, pero para algunos, especialmente para quienes participaron en la búsqueda, no había nada de leyenda en aquel suceso, solo un miedo que persistía, tangible, congelado en la memoria. En 1962, 5 años después del incidente, el periodista Alan McCarthy, el mismo que había entrevistado al sheriff Kane, decidió volver al lugar. Planeaba escribir un artículo conmemorativo titulado El invierno que se tragó un niño. Al llegar a la vieja casa de los Miller, la encontró abandonada. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de musgo y el porche hundido por la humedad. McCarthy anotó en su libreta: «La casa no parece vacía, es como si esperara». Esa noche, mientras acampaba a unos metros del bosque, comenzó a escuchar un sonido débil, intermitente, el chirrido de metal. Se levantó con la linterna en mano y vio algo que lo dejó helado. Sobre la nieve, justo frente a la entrada del bosque, estaba el mismo coche de hojalata azul, idéntico al que había sido analizado años atrás. Lo reconoció de inmediato por la marca grabada: Bobby. McCarthy lo recogió con cautela y lo guardó en su mochila. Al amanecer, cuando se dispuso a fotografiarlo, el juguete había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una pequeña huella en la nieve, como la de un zapato infantil. De regreso a Portland, el periodista escribió el artículo completo, pero jamás lo publicó. En su diario personal, encontrado tras su muerte en 1978, dejó una nota que aún desconcierta a los investigadores: «No todo lo que se pierde quiere ser encontrado». A partir de entonces, el bosque donde desapareció Bobby comenzó a ganar fama como un lugar maldito. Los excursionistas que acampaban en la zona reportaban ruidos extraños durante la noche, ladridos lejanos, pasos sobre la nieve, e incluso una voz infantil que parecía repetir un nombre entre los árboles. En los informes policiales de 1965 y 1966 se registraron más de 17 reportes de desapariciones temporales, en los que personas aseguraban haberse desorientado por horas en un área donde, según el mapa, solo había un sendero recto. El más conocido de esos casos fue el de Paul Henders, un excursionista de 42 años que desapareció durante un día entero y fue hallado inconsciente al borde de la carretera. Cuando despertó, insistió en que había escuchado a un niño pedir ayuda desde una cueva, pero cuando trató de acercarse, todo se volvió blanco y perdió la noción del tiempo. Los médicos concluyeron que sufría hipotermia y alucinaciones, pero su relato coincidía con otros testimonios similares. En 1970, el Departamento Forestal de Oregón restringió el acceso a parte de la zona, declarando el área de peligro por actividad sísmica menor. Sin embargo, ningún registro geológico mostraba indicios de movimientos telúricos. Los vecinos creían que era una excusa del gobierno para evitar la curiosidad de los turistas y cazadores de misterios.
Esa misma década, un nuevo sheriff, George Lang, retomó el expediente original del caso Miller. Releyó los informes, las entrevistas y los croquis del terreno. Le llamó la atención un detalle que había pasado desapercibido. En varios de los testimonios, tanto voluntarios como oficiales mencionaban un mismo punto de referencia, una formación rocosa a la que todos se referían como la Boca del Lobo, un arco natural cubierto de musgo que parecía marcar la entrada a una cueva. Lang organizó una pequeña expedición para revisar el sitio. Lo acompañaban 2 geólogos y un fotógrafo del condado. Al llegar, notaron que el lugar era más profundo de lo que mostraban los mapas. El sheriff encendió una bengala y avanzó unos metros. En el interior, encontraron huellas humanas, pero no recientes. Parecían antiguas, impresas en un suelo endurecido por los años. Algunas eran pequeñas, del tamaño de un niño. El fotógrafo tomó varias imágenes, pero al revelar los rollos, descubrió que las fotografías mostraban únicamente la entrada del túnel. El interior aparecía completamente negro, incluso en los encuadres donde la bengala estaba encendida. Al día siguiente, el sheriff Lang regresó con refuerzos, pero el túnel había colapsado parcialmente durante la noche. Bloques de piedra cubrían la entrada y el acceso se volvió imposible. Durante los meses siguientes, Lang fue visto varias veces visitando el bosque en solitario. Los vecinos aseguraban que permanecía allí por horas, murmurando algo entre los árboles. En 1973, presentó su renuncia repentina y se trasladó a otro condado. En una entrevista años después, cuando un reportero le preguntó qué había visto en la boca del lobo, respondió con una voz apenas audible. No era un niño lo que nos miraba desde adentro. Bose envió, el informe final del sheriff Lang fue archivado sin comentarios oficiales. En él, solo una frase escrita a mano en la última página. El bosque toma la forma del silencio. A finales de los años 70, la zona donde desapareció Bobby Miller fue cerrada al público por razones de conservación. Los carteles advertían sobre el riesgo de avalanchas y terrenos inestables, pero los habitantes sabían que aquello era solo una excusa. Desde entonces, el acceso al área quedó restringido, y los caminos que conducían al arroyo fueron borrados del mapa oficial. Sin embargo, los rumores persistieron. Los leñadores afirmaban escuchar a un perro ladrar en las madrugadas invernales, siempre desde el mismo punto donde habían hallado el collar de Scout. Otros hablaban de luces que se movían entre los árboles, como faroles flotantes, y algunos juraban haber visto la silueta de un niño con gorro azul caminando por la orilla del río, descalzo, con el agua congelada hasta los tobillos. En 1984, un grupo de documentalistas universitarios decidió grabar un especial sobre el caso. Pasaron 3 noches en el bosque y entrevistaron a antiguos rescatistas. Las grabaciones, sin embargo, nunca se emitieron. Según un informe interno de la universidad, parte del material fue dañado accidentalmente, pero quienes participaron en el rodaje contaron otra versión. El camarógrafo principal, Douglas Hume, aseguró que durante la segunda noche de rodaje las cámaras comenzaron a captar interferencias, a pesar de que no había señales eléctricas cerca. En una de las cintas escucharon lo que parecía una voz infantil repitiendo un nombre: Scout, Scout. La grabación fue enviada para análisis, pero el sonido desapareció misteriosamente en la copia final. En los años 90, el caso volvió a atraer la atención pública gracias al auge de los programas de televisión sobre misterios sin resolver. El episodio titulado El niño del invierno eterno se emitió en varias cadenas regionales. Mostraba entrevistas con expertos en criminología, antiguos guardabosques y vecinos del pueblo. Ninguno podía ofrecer una explicación concreta. Algunos insinuaban que el niño pudo haber caído en un pozo natural y que los movimientos del terreno ocultaron el cuerpo. Otros preferían no especular. El programa cerraba con una cita del sacerdote que había acompañado a la familia Miller.
No todos los desaparecidos están perdidos. Algunos solo caminan en otro tiempo. El episodio provocó una ola de visitantes y curiosos. Los habitantes locales se quejaron de que el bosque volvió a llenarse de excursionistas que dejaban ofrendas, juguetes y cartas para el niño. El ayuntamiento de Hood River decidió colocar una placa conmemorativa cerca de la carretera, donde se podía leer: en memoria de Bobby y Scout, desaparecidos entre la nieve en diciembre de 1957. Que el bosque los guarde en paz. En 2002, un guardabosques moderno llamado Elliot Ward, que patrullaba la zona reabierta parcialmente, reportó un hallazgo inquietante. Dijo haber encontrado, en una cavidad natural entre las rocas, un trozo de tela infantil muy antigua, congelada bajo una fina capa de hielo. Cuando trató de retirarla, la tela se deshizo en polvo. Afirmó también haber sentido un olor extraño, una mezcla entre madera húmeda y metal quemado. Ward anotó el hallazgo en su bitácora, pero nunca volvió al lugar. Renunció al año siguiente. En una entrevista para un foro de radio en 2010, confesó: «No sé qué era, pero algo en ese bosque no quería que siguiéramos buscando». Con el paso de las décadas, la historia de Bobby Miller dejó de ser solo un expediente y se convirtió en un símbolo. Los residentes del condado aún encienden velas en sus ventanas cada 17 de diciembre. Algunos lo hacen por tradición, otros por fe, y unos pocos, porque juran haber escuchado el tintineo metálico de un collar entre los árboles. Hoy, el área donde ocurrió la desaparición es conocida por los excursionistas como el Bosque de los Ecos. En las noches frías, el viento sopla con un tono grave, semejante a un lamento lejano. Los visitantes dicen que si uno guarda silencio por completo, puede escuchar el sonido de pasos pequeños sobre la nieve. Los registros oficiales siguen sin respuesta. Ningún resto humano, ninguna evidencia física. Solo el nombre de un niño grabado en un juguete de metal, la sombra de un perro que nunca regresó, y un bosque que, incluso medio siglo después, sigue sin devolver lo que tomó. Durante las décadas posteriores, el caso de Bobby Miller se convirtió en un tema recurrente en foros, libros y documentales dedicados a las desapariciones inexplicables en zonas rurales de Estados Unidos. Lo que comenzó como una tragedia familiar había pasado a formar parte de una lista inquietante, la de los casos en los que las leyes naturales parecían suspenderse. A comienzos de los años 2000, un periodista especializado en crónicas policiales, Michael Turner, decidió investigar los archivos del condado de Hood River. Descubrió que el expediente original de 1957 no solo contenía informes de búsqueda, sino también notas personales del sheriff Arthur Kane, escritas a mano y nunca publicadas. En una de esas notas, el sheriff relataba un detalle que no había sido incluido en los comunicados oficiales. El primer perro rastreador se negó a acercarse al arroyo. Gruñía, retrocedía, como si algo invisible lo asustara. Al final, se echó al suelo y se quedó quieto, temblando. Turner publicó un artículo en 2003 titulado «El miedo en el bosque», que despertó nuevamente la curiosidad de los lectores. El texto combinaba documentos oficiales con testimonios de descendientes de los voluntarios originales. Uno de ellos, Jack Doyle, hijo de un rescatista de 1957, afirmó haber encontrado entre las pertenencias de su padre una fotografía inédita. Una imagen borrosa del bosque tomada durante la búsqueda, donde podía verse una figura difusa, de pie, al fondo del sendero. El detalle más perturbador era que, al ampliar la foto, la figura parecía sostener algo pequeño y metálico en la mano, parecido a un juguete. La publicación generó polémica. Algunos la acusaron de sensacionalismo, otros de manipulación digital. Sin embargo, el fotógrafo forense consultado por el periódico aseguró que la imagen no mostraba señales de edición moderna. El grano y la composición coinciden con cámaras analógicas de los años 50, dijo.
El caso volvió a tomar fuerza cuando un grupo de investigadores aficionados, conocidos como The Lost Files, decidió visitar la zona en 2005. Su objetivo era grabar un documental independiente sobre desapariciones antiguas. Pasaron una semana en los alrededores del Monte Hood, siguiendo los rastros del expediente. Durante su segunda noche en el bosque, instalaron micrófonos ambientales para registrar sonidos nocturnos. Al revisar el material, notaron un patrón extraño. Cada vez que el viento soplaba desde el norte, se escuchaba un tono metálico, como el tintineo de un collar. Cuando amplificaron el sonido, detectaron un segundo ruido superpuesto, un golpeteo rítmico, semejante al de una rueda girando lentamente sobre el suelo. El líder del grupo, Ethan Morris, escribió en su bitácora digital: «No vimos a nadie, pero sentimos que no estábamos solos. Cada vez que uno se alejaba del campamento, escuchaba pasos detrás. No eran de animal, eran ligeros, como los de un niño descalzo». El equipo regresó a Portland con la intención de publicar el material, pero 2 semanas después, el disco duro con las grabaciones desapareció del estudio. Ninguno de los miembros pudo explicar cómo ni cuándo. El proyecto quedó inconcluso. Entretanto, un nuevo elemento surgió de manera inesperada. En 2008, una compañía forestal que operaba en la zona comenzó una tala controlada. Uno de los trabajadores, Connor Hayes, encontró una pequeña bota infantil incrustada en la base de un árbol caído. El cuero estaba endurecido y cubierto de resina, pero aún conservaba su forma. Según el informe, la bota parecía haber estado allí durante décadas. El hallazgo coincidía con la zona donde las antiguas búsquedas habían encontrado la huella solitaria. Las pruebas forenses determinaron que el calzado tenía una talla correspondiente a un niño de 10 años y databa efectivamente de finales de los años 50. No obstante, no se encontraron restos humanos cerca. El objeto fue entregado a las autoridades y, más tarde, al Museo Local de Hood River, donde se exhibe hoy con una pequeña placa que dice: «Bota encontrada en el bosque de los Ecos, posible vínculo con el caso Miller, 1957». Ese descubrimiento reavivó el interés público, y el caso fue incluido en un libro de crónicas rurales titulado «Donde el invierno nunca termina». El autor, Samuel Grady, describía el misterio como «una herida abierta en el corazón de Oregón». Grady entrevistó a decenas de residentes, y muchos coincidieron en algo. Nadie se sentía completamente solo en aquel bosque. Un leñador llamado Hank Patterson contó que, una mañana de 2010, mientras revisaba trampas en la zona cerrada, vio lo que describió como una figura pequeña vestida de azul, a unos 20 metros. Cuando se acercó, desapareció detrás de un tronco. Al mirar, solo encontró una rama rota y marcas circulares en la nieve. Peterson no habló del suceso durante años, hasta que un investigador de televisión le mostró viejas fotos del caso. Entre ellas, una donde Bobby Miller aparecía usando un abrigo azul claro. «Era el mismo color», dijo el hombre, visiblemente nervioso. Bose envió, tras el testimonio de Peterson, la atención mediática volvió a centrarse en el bosque. Varias cadenas locales enviaron equipos para grabar programas especiales, y los visitantes comenzaron a multiplicarse. Algunos iban movidos por la curiosidad, otros por una extraña sensación de respeto. Muchos decían que el lugar no daba miedo, sino tristeza. Uno de esos programas, Misterios del Noroeste, entrevistó a expertos en comportamiento animal, meteorólogos y criminólogos. Ninguno pudo ofrecer una explicación sólida. El presentador cerró el episodio con una frase que se volvió célebre entre los seguidores del caso: «A veces, el bosque no oculta, simplemente guarda». En 2015, un arqueólogo aficionado, Mark Langford, obtuvo permiso para realizar exploraciones superficiales en la zona del arroyo. Con un escáner de suelo, detectó irregularidades metálicas a pocos centímetros de profundidad.
tras excavar, encontró fragmentos de lo que parecía una linterna de los años 50 y un trozo de correa de cuero. El hallazgo fue fotografiado y documentado. Al analizarlos, los expertos determinaron que la linterna coincidía con el modelo que Thomas Miller, el padre de Bobby, había descrito en su testimonio original. La noticia ocupó titulares por varios días. Sin embargo, la emoción se desvaneció cuando se descubrió que el área había sido usada como vertedero rural durante los años 70, lo que hacía imposible confirmar la procedencia exacta de los objetos. El caso volvió a hundirse en el silencio mediático, aunque el interés público nunca desapareció por completo. Ese mismo año, un estudiante de periodismo, Kevin Morris, decidió realizar su tesis sobre el caso Miller. Entrevistó a familiares lejanos, antiguos vecinos y guardabosques retirados. En su investigación, halló algo que pocos conocían: una grabación de audio guardada en el archivo del condado, etiquetada simplemente como Cinta 4, noche del 19-12-57. El registro duraba menos de 2 minutos. Al reproducirlo, se escuchaban las voces de los rescatistas, el viento y, de fondo, un sonido agudo, similar a un silbido metálico. Luego, un hombre grita: «Scout, ven aquí», seguido de un silencio abrupto. En los segundos finales, se oye lo que muchos interpretaron como una respiración infantil, muy cerca del micrófono, y una voz tenue que dice algo incomprensible. Los expertos en sonido descartaron la posibilidad de manipulación. La cinta era auténtica. Kevin presentó su tesis en 2017 con el título El eco de un invierno. En la última página escribió: «Tal vez Bobby nunca salió del bosque. Tal vez el bosque aprendió su voz». La tesis ganó un premio regional y reavivó la fascinación por la historia. El museo local organizó una exposición con objetos relacionados con el caso: fotografías, recortes de periódicos y una réplica del triciclo rojo y la famosa bota hallada entre las raíces del árbol. Los visitantes describían el ambiente como extrañamente cálido, pese a las luces frías del recinto. Algunos aseguraron que el aire olía a nieve y a madera húmeda. Poco después, un incidente volvió a colocar al bosque en las noticias. En el invierno de 2019, un grupo de excursionistas que exploraba la zona cerrada reportó haber visto luces en la distancia. Al acercarse, encontraron una pequeña fogata encendida, perfectamente circular, y junto a ella, un perro negro observándolos en silencio. El animal llevaba un collar viejo, de cuero, sin placa. Cuando uno de los hombres intentó acercarse, el perro se internó en la oscuridad y desapareció. Las autoridades acudieron al lugar, pero no encontraron ningún rastro del animal ni de la fogata. En el suelo, solo quedó una marca circular de ceniza y una pequeña huella humana, más pequeña de lo que podría dejar un adulto. El informe policial cerró el caso con la nota: actividad no concluyente. Desde entonces, la zona volvió a ser vigilada. Las autoridades locales la declararon área protegida de interés histórico, prohibiendo la entrada sin permiso. Aún así, cada invierno llegan flores, linternas y juguetes que alguien deja en silencio al borde del sendero. Nadie los ve llegar. Hoy, el caso Miller sigue sin resolverse. Las teorías varían. Algunos apuntan a causas naturales, otros a secuestro, y los más supersticiosos creen que el bosque actúa como una frontera entre el mundo de los vivos y el de los perdidos. Lo cierto es que, más de 60 años después, la historia de Bobby sigue viva en cada rama cubierta de escarcha, en cada sonido lejano que el viento arrastra entre los árboles del norte de Oregón. Han pasado más de 6 décadas desde que Bobby Miller desapareció en aquel bosque cubierto de nieve. Y sin embargo, su nombre todavía se pronuncia en voz baja entre los habitantes del condado de Hood River. Para muchos, el caso se ha convertido en algo más que un misterio. Es una herida abierta en la memoria colectiva de Oregón, una historia que define la frontera entre lo que podemos comprender y lo que jamás podremos explicar. Con el paso de los años, los pocos testigos que quedaban fueron muriendo.
y los recuerdos se transformaron en relatos, luego en rumores y finalmente en leyenda. Pero incluso ahora, el expediente del caso Miller sigue abierto. En los archivos del Departamento del Condado, una carpeta amarilla marcada con tinta desvaída lleva su nombre. Dentro, los papeles originales se han vuelto frágiles y quebradizos, pero la tinta aún conserva la misma intensidad. En la primera hoja, escrita a máquina, se lee: desaparición infantil. Causa, desconocida. Estado, sin resolver. En 2020, un investigador forense retirado llamado James Corbin, que había seguido el caso desde su juventud, decidió analizar los documentos una última vez. Durante meses, revisó mapas, reportes climáticos y transcripciones de los testigos originales. Intentaba encontrar un patrón, algo que se hubiera pasado por alto. Lo que descubrió fue inquietante. Cada vez que alguien desaparecía en la región durante esos años, las condiciones meteorológicas eran idénticas. Una nevada temprana, un descenso abrupto de temperatura y un cambio repentino en la dirección del viento. Corbin lo llamó el suspiro del norte. Creía que podía tratarse de un fenómeno natural extremo, capaz de desorientar incluso a los más experimentados. Sin embargo, esa teoría no explicaba por qué los perros rastreadores se detenían siempre en el mismo punto, ni por qué los objetos hallados, el collar, la bota, el juguete, aparecían limpios, casi intactos, como si el tiempo no los afectara. En una entrevista concedida poco antes de morir, Corbin dijo algo que resonó entre los seguidores del caso. El bosque no se lleva a la gente, solo guarda los momentos en los que el mundo se detiene. Sus palabras inspiraron a un grupo de cineastas a producir un nuevo documental titulado El suspiro del norte, el legado del caso Miller. Se estrenó en 2022 y fue recibido con ovaciones en varios festivales independientes. El tono del filme era sobrio y melancólico, centrado en la relación entre los humanos y la naturaleza, y cómo el bosque, a veces, parece responder a nuestras emociones. El documental mostraba entrevistas con residentes de la zona. Una mujer mayor, Helen Roberts, vecina de los Miller en su juventud, relató un recuerdo estremecedor. Una semana antes de que Bobby desapareciera, su perro Scout ladró toda la noche, mirando hacia el bosque. Al día siguiente, el animal se negaba a comer. Siempre pensé que presentía algo. Durante el rodaje, los cineastas obtuvieron permiso para filmar en la zona restringida del bosque. Uno de los técnicos de sonido, Luke Warner, aseguró haber grabado un murmullo débil entre los árboles, casi imperceptible. Cuando amplificaron el audio, parecía una voz infantil repitiendo algo en un tono suave. Nadie logró descifrar las palabras. El equipo decidió no incluir la grabación en el montaje final, alegando respeto por la familia Miller. Tras la proyección, decenas de espectadores escribieron cartas al equipo, afirmando que la historia les había recordado pérdidas personales o desaparecidos propios. Algunos incluso afirmaron haber soñado con un niño vestido de azul caminando sobre la nieve, seguido por un perro. Las coincidencias fueron tantas que el director, en una entrevista, dijo: «Tal vez no recordamos a Bobby. Tal vez es él quien nos recuerda. Hoy, el lugar donde todo ocurrió sigue cerrado al público. Los árboles han crecido, las sendas se han borrado, y la naturaleza ha cubierto las marcas humanas con su propio manto de olvido. Pero cada diciembre, una fina capa de nieve cae sobre el valle y, por unas horas, el bosque parece congelar el tiempo. Las ramas se curvan bajo el peso del hielo y el aire se llena de un silencio absoluto, el mismo que Evelyn Miller escribió en su diario aquella noche de 1957. Bose envió, en la actualidad, el caso de Bobby Miller sigue siendo una referencia en los archivos de desapariciones rurales más extrañas de Estados Unidos. Su nombre figura junto al de otros niños desaparecidos en condiciones similares durante las décadas de los 50 y 60. Los expertos en criminología lo estudian como ejemplo de un fenómeno que mezcla lo psicológico,
lo ambiental y lo inexplicable. Pero más allá de los informes, lo que permanece es la sensación de vacío que el bosque dejó en quienes lo conocieron. A veces, los visitantes que se acercan a la zona sin permiso describen una experiencia común. El tiempo parece ralentizarse. Los relojes se detienen por segundos. El aire se vuelve más espeso. Y los sonidos del entorno, el agua, el viento, los pájaros, desaparecen repentinamente. Luego, todo vuelve a la normalidad. Los lugareños llaman a este fenómeno el minuto blanco, una pausa silenciosa que muchos creen es la huella del momento exacto en que Bobby desapareció. Cada 17 de diciembre, cuando se cumple un año más de la tragedia, el Museo de Hood River enciende una pequeña luz azul en una de sus vitrinas. Dentro, se exhibe la réplica del triciclo rojo, una fotografía en blanco y negro del niño y, junto a ella, una copia del diario de su madre. El último párrafo está escrito con letra temblorosa. Si alguna vez el bosque lo devuelve, sabré que el silencio habrá terminado. Los visitantes suelen detenerse frente a esa vitrina durante minutos. Algunos lloran, otros solo miran en silencio. La historia de Bobby, más que miedo, inspira una especie de melancolía antigua, un recordatorio de que incluso en los lugares más bellos puede habitar la ausencia. En 2023, una organización local de rescate decidió rendir homenaje a todas las víctimas de desapariciones en áreas rurales de Oregón. En la ceremonia, un guardabosques joven tomó la palabra y dijo: «No buscamos cerrar un caso, buscamos mantener viva la memoria. Mientras alguien pronuncie su nombre, Bobby no estará del todo perdido». Desde entonces, las búsquedas y entrenamientos en los bosques de Oregón se realizan bajo el lema «Por los que aún esperan volver». Las nuevas generaciones de rescatistas conocen la historia de memoria. Para ellos, es una advertencia y una inspiración. Con el tiempo, la naturaleza parece haber reclamado definitivamente aquel terreno. Los árboles cubrieron los claros y el arroyo cambió de curso. Pero cada vez que nieva, los rescatistas que patrullan la zona dicen ver un patrón en el suelo. Huellas pequeñas, como las de un niño y un perro caminando lado a lado, que se desvanecen antes de llegar al sendero principal. Los científicos lo atribuyen al derretimiento irregular del hielo. Los creyentes a la persistencia del alma. Pero para los habitantes del condado, ya no importa cuál sea la verdad. Lo esencial es recordar que, en algún rincón del bosque, la historia de Bobby sigue resonando con la misma intensidad que en 1957. Cuando la noche cae sobre el valle y el viento sopla entre los pinos, algunos aseguran oír un eco débil que se confunde con el murmullo del aire. Es la voz de un niño llamando a su perro, un sonido breve, apenas perceptible, que parece venir de muy lejos o de muy cerca, y en ese instante quienes lo escuchan comprenden que hay silencios que no terminan nunca, porque están hechos de memoria. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta historia verídica contada con respeto y detalle. En Archivos del Silencio, honramos las voces que el tiempo quiso apagar. Apóyanos con un like, suscríbete y comparte este relato para que más personas conozcan el misterio de Bobby Miller, el niño que desapareció en un bosque donde ni el GPS podría encontrarlo.